Nuestro Señor siempre. Oramos por la palabra. Gloria a tu santo nombre, Señor. Tuya es la gloria siempre, Señor. Solo tú resplandeces, Señor, y si nosotros resplandecemos es porque tú estás en nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por rescatarnos, por salvarnos, Señor. ¿Y de qué no hay que nos dar las gracias, Señor? Hay tantas cosas que hiciste en nuestra vida, Señor, y lo más importante es que moriste en una cruz por nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, como prediqué la otra vez sobre el bautizo, voy a seguir con algo que tengo en mi corazón, sobre la identidad en Cristo. Muy importante saber lo que somos como cristianos. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos enseña la Escritura. Vaya conmigo en Primera de Corintios, a partir del versículo 26. Primera de Corintios, versículo 26 hasta 31. Nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, gloriece en el Señor. Amén. Ahora, si alguien nos preguntaría, ¿qué es ser cristiano? O si yo decido a seguir a Jesús, me bauticé, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si pongo un papel, tengo que poner, ¿qué tengo que hacer ahora si digo que sigo a Jesús? Pero ¿a qué estamos nosotros llamados? ¿Qué es ser cristiano de verdad? Muy importante. Si alguien lo preguntaría y tenerlo que ponerlo en un papel, ¿usted qué pondría? Porque le digo una cosa, Dios no nos llamó a una religiosidad. Nada puedes hacer para salvarte. Nada puedes hacer para estar en Cristo. Dios te lo colocó en Cristo. No somos llamados a hacer, somos llamados a vivir. A vivir en comunión con Jesús. Esta es la vida del cristiano. A vivir en comunión con Él. A tener relación personal con Jesús. Muchas veces decimos, nosotros no somos religiosos, Dios nos llamó a una religión. Una religión nos llamó a una relación, una comunión, es verdad. Pero si decimos, hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que hacer otro para ser salvo, entonces, ¿qué es eso? Es un ritualismo. Porque si la Biblia dice, en Cristo, nuestra vida está en Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo. ¿Por qué tenemos vida eterna en Cristo? Porque Cristo es Dios y Él es eterno. Estar en Él hay vida eterna. Porque perteneces a Cristo. Eres de Cristo y estás en Cristo. Y si produces buena obra es porque eres en Cristo. Porque si alguien no está en Cristo, con lo mucho que se esfuerza, nunca va a poder producir la obra que Dios quiere de él en una vida. Será un religioso muy fuerte, un religioso que llevará un montón de costumbre y hará un montón de cosas, pero no hará lo que Dios diga que haga. Porque solo se puede hacer lo que Dios dice si estamos en comunión con Cristo, en unión con Cristo, vinculado con Cristo. Si estamos en Cristo, solo así hay frutos según Dios busca.
Entonces, por eso es muy importante, no somos llamados a hacer, somos llamados a vivir. Porque la fe, dice la Biblia, sin obras está muerta. ¿Ves? ¿Se da cuenta? La fe real y genuina produce, porque es una vida en Cristo, en Dios, la fe en Cristo. Y es el fruto de estar en Cristo, es la vida, una vida de santidad. Entonces, no es para hacer, es para vivir en una comunión con Dios. Amén. Si no hay eso, escucharme, no hay nada, no hay nada. Y hay partes, hay gente que son muy religiosas, que busca tener un montón de costumbre pensando así, que alcanzará el favor de Dios, y Dios lo perdonará porque hace tal, porque hay uno, porque lee la Biblia, porque viene aquí, porque ayuda a los pobres, hace tantas cosas y al final será salvo por eso. Eso no es así como Dios nos llamó. Dios nos llamó a una comunión con Dios, y de esa comunión viene la santidad. Hay otra clase de persona que utiliza la gracia de Dios como excusa para pecar, que dice la misma palabra: yo no soy religioso, yo vivo en comunión con Cristo, yo tengo relación con Cristo, y no se ve santidad en su vida. Si no se ve santidad en su vida, no hay comunión con Jesús, no está en Cristo, no está unido con Cristo, y el Espíritu Santo no lo vinculó con Cristo. Y no hay nada en su vida. Entonces, sí, como dice la Biblia, sin paz y santidad nadie verá a Dios. Pero esa paz y santidad viene de tener una comunión, una vida, una relación con Cristo Jesús genuina, hermanos. Si no hay eso, créeme, nada hay. Religiosos puros y duros, peores que los fariseos. Peores. Porque mucha gente habla sobre los fariseos y se olvida que los fariseos eran humanos como tú y yo, pecadores, nacidos de Adán. Y si yo no soy regenerado por el Espíritu, puede ser peor que un fariseo. Entonces, no son ellos los únicos peores. El ser humano sigue hasta aquí. Entonces, cuando hablamos de los fariseos, que eran legalistas, que no estaban en unión con Jesús, no estaban en comunión real con Dios, no tenían comunión con Dios, ellos tenían una apariencia de santidad, pero no tenían una santidad en su interior real. Entonces, lo que Dios quiere que esa santidad sea el producto de estar en Cristo. Es decir, nosotros producimos la vida de Cristo en nuestra vida. Eso es. Porque dice aquí en el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra identidad. Ese es el cristiano. Estar en Cristo, estar bautizado en Cristo, estar vinculado y unido con Cristo. Este es el cristianismo, sí. Y de ahí viene el fruto de la santidad en nuestra vida, porque también lo dice Pablo en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? Para mí vivir es Cristo. Es una vida, como lo he dicho, no es hacer, es vivir para Jesús. Pero ¿por qué vivo para Jesús? Porque estoy en Él. Estoy vinculado y unido con Él y lo amo. Y lo amo. Estoy en Cristo Jesús. Para mí vivir es Cristo. Dice, para mí vivir en ese mundo todo es Cristo. Y morir es ganancia, quiero ir con Él. Si me muero, voy con Cristo. Porque Él es en Cristo. Y esa es la identidad del cristiano. Ser identificado, unido con Cristo. El Espíritu Santo nos une con Jesús. De verdad, espiritualmente, no es un juego de palabras. Estamos unidos espiritualmente con Jesús, estamos en Jesús de verdad. No es una mentira, por eso hay santidad en nuestra vida. Y dice Pablo, ve, una vida de santidad es porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es una vida de santidad entregada a Jesús por amor. Estoy en Cristo. Ahora, si hay ritualismo, vengo a Jesús. Hermanos, ahora hay que hacer tal cosas para ser salvo. Otra cosa es predicar la palabra, santifícala en tu verdad. Y tu palabra es la verdad. Nadie puede santificarse en la palabra si no está unido a Jesús. Nadie puede obedecer la palabra de Dios si no está unido a Jesús. Por eso es tan importante estar unido con Jesús. Nadie puede creer en la palabra de Dios si no está unido con Jesús. Entonces no se le puede demandar a un incrédulo a llevar una vida de santidad. Primeramente tiene que estar unido, debe estar en Cristo, bautizado en Cristo. Y después viene la santificación y la obediencia a la palabra de Dios. Que esa santificación es el producto de estar unido con Jesús.
y estar en Jesús. Si no, desaparece, porque por su carne, la carne es enemistad con Dios y no se puede someter a Dios y tampoco puede, dice. ¿Se da cuenta? ¿Y quién puede? El que está unido a Jesús, el que está ligado con Él y es de verdad espiritualmente. Realmente todo aquello que cree en Jesús de verdad, genuinamente está unido con Jesús y tiene la vida de Jesús. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas no vivo yo, ha muerto el viejo. Mas Cristo vive en mí porque estoy unido con Él. Él está en mí. Entonces es importante, el cristianismo es ese, estar unido a Jesús. Es Jesús viviendo en nosotros. No somos llamados a una religión, a una religiosidad. Tengo que orar 3 veces al día. Tengo que hacer eso, tengo que hacer otro, tengo que hacer otro. Y todo lo hago friamente. Ni tengo ganas para hacerlo. No estoy ni enamorado de Dios, pero lo hago. ¿Por qué? Porque puede ser por temor. Voy a morir, me puede venir una enfermedad, me va a ir muy mal un negocio, le va a ir mal a mis hijos. Entonces, estimulado por esas supersticiones, que son supersticiones, porque los paganos que inventaron, todas las religiones que se inventaron, que no son de Dios, son por el temor y superstición. Dice la Biblia que Dios nos libró de esa esclavitud de religiosidad. Nos unimos con Jesús y somos libres y decimos, Abba Padre. Unido con Jesús en Cristo Jesús, y todo lo que hacemos lo hacemos por fe en Jesús, no por un temor. Si es un temor reverente, un respeto a Dios, un asombro a Dios, ese es ser identificado con Jesús, no es estimulado por supersticiones y temores. Oro porque si no Dios me castiga. Leo la Biblia porque si no lo leo pero si no lo lees y no buscas y no oras para que lo entienda de verdad, ¿de qué te sirve? Porque no es un libro para leerlo. Lo leo y pasa algo en mí. No va a pasar nada. Lo leo para conocer a Dios. Porque amo a Dios y como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Desear. El niño desea esa leche. Entonces tú naciste ahora de Dios, de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora como un niño recién nacido, aliméntate con ella. Vive de ella. Ese es lo que nos llama Dios. No solo leo la Biblia de una forma religiosa porque tengo temor, porque si no leo la Biblia voy a ir al infierno. Hay un montón de gente que conoce la Biblia y va a perecer, como eran también los fariseos, que lo leía de una forma mala. Pues, hermanos, somos llamados a estar en Jesús, a amar a Jesús, a tener comunión con Jesús y decir como Pablo, podemos decir como Pablo, para mí vivir es Cristo. ¿Podemos decir eso? Tenemos que analizar nuestros corazones. Si soy capaz de decir, para mí en este mundo todo es vivir es Cristo, y si me muero gano porque voy con Él, porque estoy unido a Él y hay vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque está unido en Jesús. Jesús es Dios, Dios es eterno y hay vida eterna. No se trata solo de una palabra, se trata que hay vida eterna en nosotros porque somos unidos a Jesús. Y Jesús es Dios, es eterno. Nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Fuimos bautizados, dice la Biblia, en Jesús. Esa es la verdad. Entonces por eso producimos, puede haber santidad en nuestra vida, si no, no hay santidad real, hay mentira, moralismo. Soy bueno porque se lleva, hago cosas buenas, estimulado por la carne se puede hacer. Por la carne puede hacer muchas cosas buenas. Ayudar a pobres, hacer esas cosas, pero impulsado por la carne, por el orgullo, por el temor, por otras cosas, no por una vida entregada a Jesús y porque estoy unido a Jesús. Porque la naturaleza de Jesús se está formando en mí. Ese dice la Biblia que es el propósito de Dios, que su Hijo esté formado en nosotros. Si Cristo no se ve en nosotros, no hay vida eterna y no hay salvación. ¿Seguro? Para el que está en Jesús, Cristo se va formando en él. Eso es lo que le dice la Biblia, santificación. La salvación es una comunión, no religión. Creer en el Evangelio produce cambio de posición. Es decir, cuando creemos en el Evangelio, hay un cambio de posición. Pero primeramente le voy a leer en Romanos 10, de 9 a 13. Ese creer en el Evangelio. Primeramente creemos. ¿Cómo se llega a estar en Jesús? Es por la fe en Él. Por la fe en el Evangelio. Porque lo que predica el Evangelio predica a Jesús. Su muerte en la cruz, porque nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador y un Dios santo que tiene una reina moral.
Entonces viene la predicación del Evangelio, eso nos posiciona el Espíritu Santo en Jesús por la fe en el Evangelio. Mira como lo dice aquí en Romanos 10, versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creese en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquello que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos lo que lo invoca, porque todo aquello que invocará el nombre del Señor será salvo. Es así como llegamos a estar en Jesús, porque cuando habla de creer, no es creer en el Evangelio de una forma intelectual. Estás vinculado con Jesús. La vida de Jesús está en tu vida. Es una fe real porque dice y creer, no con la mente, dice con el corazón. Se refiere con todo tu hombre interior. Importante. ¿Y por qué hay gente que dice creo? No todos que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, solo lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué hay gente que dice que cree y al final se va a perder? Porque no cree de verdad y no está unido con Jesús. No cree con el corazón. Puede creer intelectualmente. Escucha, ¿vale? Piensa, pero no cree con el corazón. No cree, no está vinculado con Jesús. No está en Cristo y por eso no cree de verdad. Y cuando es de día a día, no muestra los frutos de Dios en su vida. Porque no cree, hermano. Créelo. Porque dice aquí la Escritura en Romanos, y dice, confesarás con Jesús el Señor y creerás en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confesamos la salvación de Dios, pero se cree con la corazón, no solo con el intelecto, que entiendo la Escritura. Hay gente que lo puede entender. Mira, hay gente en el mercadillo que yo he hablado con ellos que le expliqué muy bien. Sí, pero nada, ningún efecto, no se convirtió al Señor, nada. Lo entendió, dice, sí, normal, sí se ve así. Sí, es verdad, lo veo muy bien lo que estás diciendo. No cree con el corazón, no tiene una conversión en su corazón. Entonces, ¿a qué voy? Que estar en Cristo es por creer con el corazón en el Evangelio. Creer en Jesús de verdad, eso es lo que me une a Él. Ahora hay un cambio de posición. Hay un cambio de posición. Nosotros antes estaba en una posición y ahora estamos en otra. Hablando espiritualmente, antes estaban las tinieblas y ahora Dios nos posiciona, dice la Biblia, en la luz. Todo aquello que está en Cristo está posicionado de las tinieblas en la luz. Del pecado, de la muerte pecaminosa en la vida eterna en su Hijo. Mira como nos dice en Colosenses capítulo 1 de versículo 12 a 14. Colosenses capítulo 1 versículo 12, 14. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y la ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Qué ha hecho? Mira como está diciendo, cambio de posición, el cual, dice en 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos trasladó del dominio del pecado, de Satanás, del mundo, del poder de las tinieblas, de Satanás, del mundo, del poder pecaminoso que hay en nuestra vida, nos trasladó en el reino de su Hijo, posicionándole de verdad. Nos cogió de las tinieblas y nos puso en el reino de su Hijo. Nos trasladó, lo dice aquí la Escritura. Pero no es un juego de palabras. De verdad en Cristo estamos en su reino y pertenecemos al reino de Dios. Nos trasladó. Acordaos que en la Biblia dice que el mundo está bajo Satanás. Aquí nos dice, el cual has librado de la potestad de las tinieblas, de los poderes, de los dominios, de las autoridades, de lo que son sometidos a Satanás y controlados y esclavazados por Satanás. Dios nos libró de eso y nos puso en el reino de su Hijo amado. Ese es estar en Cristo. Cambio de posición real, no cambió de una posición a otra, de las tinieblas en el reino de Dios.
Qué precioso es eso, ¿no? Eso es estar identificado con Cristo y estar en Jesús. Ya no pertenezco realmente espiritualmente, no pertenezco a Satanás, no pertenezco a la tiniebla, no pertenezco al mundo caído, si pertenezco al reino de su Hijo amado. Y eso lo ha hecho Dios por amor y por su gracia. Cambio de posición, es decir, todo aquello que está identificado con Jesús, está en Cristo, cambia de posición. Y no cambia yo personalmente, si Dios lo hace. Lo vemos claramente. No es como una decisión personal. A partir de mañana soy bueno. Dice la Biblia que todo aquello que hace pecado es un esclavo del pecado. Y si el Hijo no te liberta, si el Hijo te liberta, será verdaderamente libre. Es decir, Cristo, después que estás vinculado y en Cristo, día y día te liberta del pecado. Día y día, no solo una vez. Primeramente es el nacimiento de nuevo, pero día y día está Jesús contigo y te ayuda a vencer el pecado y te liberta, porque Él tiene el poder para vencer, para hacerte más que vencedor. Es decir, esa victoria está únicamente en Jesús. Estar con Él, unido a Él. Si no hay esa unión con Jesús, no hay victoria real contra el pecado, no hay santidad. Hay solo apariencia, mentira, hipocresía, pero no hay una santidad personal real en el corazón. ¿Y qué hay? Sigo en la posición de las tinieblas, del pecado. Mas si hay santidad, hay pureza en vida, pureza moral, pureza doctrinal. Porque es muy importante entender, hay pureza doctrinal, significa que enseño según la palabra de Dios y soy fiel a la palabra, pero ahora tengo que vivir según la palabra de Dios, que esa es pureza moral. Tengo que someterme porque el propósito de la pureza doctrinal es para tener una pureza moral. Si no escuchamos la palabra de Dios y santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad, y no hay santidad en nuestra vida, entonces ¿qué propósito tiene la palabra? Porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lo dice claro. ¿Para qué? Para que seamos justos para el reino de Dios, para que andamos en pureza moral. Entonces es el propósito de la doctrina. Mas el que está unido a Jesús, que fue trasladado de las tinieblas en la luz, tiene pureza moral. Tiene que tenerlo. Sin paz y santidad nadie verá a Dios. Si yo digo que soy con Jesús, estoy unido a Jesús, Cristo vive en mí, pero vivo contrario totalmente a eso, tengo que examinar mi corazón, le aseguro, tengo que examinar mi corazón si realmente estoy unido a Jesús. Antes estaba viviendo una posición de condenación del pecado, de la ruina moral, apartado de Dios, en oscuridad, en tiniebla, fuera del reino de Dios. Eso era mi condición y mi posición, porque hay una condición. Posición es estar en tiniebla, condición es la condición de mi ser. Pecado. Todos los días muerto mi delito y pecado. Esa es mi condición. Y Dios me libró de la potestad de las tinieblas, de esa posición, pero también cambia mi condición. Me santifica, me purifica. Y hay un cambio también en mi vida real. Si digo que ando con Jesús, debe de verse un cambio en mi vida. Una transformación, un cambio, pero no un cambio pequeño, radical. Un cambio radical es el nacimiento de nuevo, es real. Es un cambio. Antes había muerto mi pecado y delito y ahora vivo diferente. Lo vamos a ver con las mismas, con la escritura. De hecho, ese parte de la escritura lo leí otra vez cuando prediqué, pero lo voy a leer de nuevo. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Bueno, aquí nos dice, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecible y aborreciendo a los otros. ¿Ve nuestra condición? Esa era nuestra condición. Pero, hay un pero aquí, es muy importante. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Señor. Es esto, abundó en nosotros. Nuestra condición era que vivían pecado. Esa era nuestra condición y posición, es decir, en tiniebla, muerto nuestro pecado y delito. Y Dios nos regeneró. Es decir, si no hay regeneración, no hay salvación. Como he dicho antes, si un corazón no está regenerado por el Espíritu Santo, significa que no está unido con Jesús, no cree en Jesús, no está vinculado con Jesús, no está en Cristo, no hay santidad en su vida y todo lo que vive es una mentira. Porque el Espíritu Santo regeneró, como dice aquí, regeneró es nueva creación. Y nos posiciona en Jesús, en el reino de su Hijo amado. Mira cómo lo está diciendo, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Dice en 5, nos lavó no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho. Es decir, no porque éramos buenos, no, sí porque nos amó. Sí porque nos amó. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Nos regeneró. Hay doctrina de la regenerar, lo que significa, podéis estudiarlo, a verlo, porque tenemos que buscar y conocer. No es malo conocer, buscar. Dios regeneró nuestro corazón. Es decir, si nuestro corazón no está regenerado, está en Adán. Y en Adán, puro pecado. Muerto en delito y pecado. Puro pecado, no hay vida. Puede haber religiosidad, como hablé antes, pero no hay unión con Cristo, no hay comunión con Cristo. Hay una vida de religiosidad, de hacer cosas, pero no hay comunión real con Jesús. Si el corazón no está regenerado. Hay imitación del cristianismo, imitación de Dios, pero no hay una vida genuina en el Espíritu Santo con Dios. No lo puede haber sin ser que nuestro corazón sea regenerado, hermano. Por eso hay tanta falsedad y después aparecen muchas cosas y se escucha una y otra. Porque tenemos que ver la realidad, lo que la Escritura nos enseña, que ese es ser identificado con Jesús y estar en Cristo. Nuestro corazón debe de ser regenerado. Vayan conmigo ahora otra vez en Efesios. Sabéis que eso se lea muchas veces. Efesios capítulo 2. Acordaos de nuestra condición. Dice aquí, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, el cuales anduvís en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acordaos que nos trasladó del poder de las tinieblas, de potestad de tenerla en el reino de su Hijo. Empieza, y Él le dio vida. Nos unió con Jesús y nos libró de los poderes de las tinieblas, corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Habla de Satanás, el que tiene poder sobre todo aquello que no está unido con Jesús y no tiene comunión con Jesús. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, toda esa gente desobedece a Dios. Es un espíritu de desobediencia total hacia Cristo. Y dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra condición es esta. Ese era. Pero en Cristo Jesús no es esa condición. Nuestro corazón fue liberado. Y no somos muertos en nuestro pecado y delito. Dios nos dio vida. Y hay vida espiritual en nosotros. Y hay poder. Hay una lucha viva entre el espíritu y la carne. Hay una santificación. Pero hay poder en la vida del creyente para vencer el pecado. Porque Dios lo capacitó en Jesús. La vida de Jesús en nosotros. Y dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia. Otra vez el perro. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? Juntamente, unido con Cristo, en comunión con Cristo, vinculado con Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos une con Jesús, nos pone en Jesús y después regenera nuestro corazón. Nacimiento de nuevo. Entonces, si aún estado nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Unido a Jesús, estamos en Cristo. Eso es ser identificado con Él. La vida de Cristo en nuestra vida.
para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Darse cuenta, en Cristo Jesús, somos salvos en Cristo Jesús, nos sentó con Cristo, y en Cristo. Eso, si estoy en Cristo, sí o sí debe haber santidad. Si no hay santidad, no estoy unido a Jesús. Entonces no puede existir eso, utilizar la gracia de Dios como excusa para vivir como me da la gana. Y de hecho mucha gente lo he observado que lo utiliza para decirlo: yo no vivo en religión, vivo en comunión. Y ahora, ¿por qué no se ve la comunión? Habla palabrota, de película con palabrotas, hasta uno se atreve hasta pornografía. Dice, pero Dios no quiere religión, quiere comunión. Pero de comunión con Jesús debe producir la santidad. Es decir, la comunión con Jesús nos lleva a obedecer a Jesús, a servir a Jesús, a hacer la voluntad de Jesús. Y la palabra de Dios nos santifica y nos lleva a vivir según la voluntad de Dios en Jesús. Si no, no hay salvación. No hay salvación. Por eso dice la Biblia, muchas veces yo miré eso, ¿cómo puedo unirlo? Sin paz y santidad no hay salvación. Ahora la Biblia dice también que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y este no es de vosotros, dice aquí, y es de Dios. Entonces, ¿cómo puedo unirlos uno con otros? En el mismo tiempo, sin paz y santidad, no puedo ver a Dios. Pero al mismo tiempo soy salvo por la fe, y esa fe es un don de Dios, y por la gracia de Dios, para que no me glorie. ¿Cómo lo puedo unir? En Jesús hay santidad. Si lo sigo, igual. Si estoy en Él. Si no estoy en Él, no hay santidad, hermano. Entonces ese es ser identificado con Jesús. Es decir, ese es ser una posición, trasladado a una posición del reino de Dios, en una condición y cambiada también nuestra condición. Es una transformación real en nuestra vida. Dios, esto erais alguno de vosotros, mas ahora fuiste lavado, santificado, como dice la Biblia en otra parte. Muy claras las escrituras con eso. Esto erais. Y ahora no lo sois en Cristo. No lo sois. Y si lo sois, no estáis en Cristo. Así de claro lo digo. No decirlo eso es hacer mucho daño. Mucha gente piensa que son creyentes y sigue con su vida. Ahí vive como le da la gana. No conocen la voluntad de Dios y piensan que son salvos. Todos aquellos que vive así no será salvo, se perderá eternamente. Escuchadme bien que le digo, perderán, porque en Jesús es obediencia a la palabra de Dios. Es una obediencia voluntaria de la vida de Jesús en nosotros. Por eso le he dicho que no es hacer, es vivir. Mas no vivo yo y Cristo vive en mí. Entonces, como he dicho antes, no hay salvación sin regeneración. Vamos ahora en Gálatas. Un poco para atrás, en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 14. Dice aquí: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Lo ve qué claro es? Como dice aquí. Porque en Cristo Jesús, otra vez, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está diciendo porque aquí había gente que le decía a los cristianos: tenéis que circuncidarse fuera de creer en Jesús para ser salvos. Mas Pablo viene y dice aquí, ¿cómo decirlo? Si lo podemos decirlo así, porque en Cristo Jesús ni vivir por la ley vale de nada, ni sin ley, sino una nueva creación. ¿Me entendéis? No puedo ganarme la salvación, porque él le decía que hay que cumplir, hay que circuncidarte para ser salvo, hay que cumplir la ley de Dios. Si no hace y cree en Jesús, no será salvo. Mas Pablo dice: mira, no vale de nada ni ser circuncidado ni al revés. Lo que vale una nueva creación, un nacimiento de nuevo, como dice Jesús. De verdad te digo, si no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Ese nacimiento de nuevo nos lleva a ser unido con Jesús. Entonces vemos aquí que sin una regeneración, sin un nacimiento de nuevo, no hay nada. Es necesario que seamos nacidos de nuevo. Es necesario, dice Jesús. De verdad
de verdad te digo. El Señor de los señores, el Rey de reyes, el camino, la verdad y la vida, dice, de verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de Dios. El que no nace del Espíritu y la agua, no puede entrar ni ver el reino. Entonces, ¿por qué? Porque en Adán vive en pecado. No está unido, es la vida de Jesús en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Pues hermano, ese ser identificado con Jesús es estar en Él, es cambio de posición, de condición, y Jesús produce los frutos en nosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros. Y voy a ir poco a poco acabando de decir, identificado con Cristo, una vida de servicio a Él por amor. Estar identificado con Jesús es una vida de servicio a Jesús por amor a Jesús. Por eso dice Pablo, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero ¿por qué lo dice? No amaba él a Jesús, no lo hacía por ley, lo hago porque tengo que seguirlo a él. Él amaba a Jesús, no era perfecto, pero amaba a Jesús. No amaba a Dios como Jesús amaba a Dios, pero amaba a Dios. Porque nadie ama a Dios, el Padre, como el Hijo. Ningún ser humano que andó con su piernecita por aquí no alcanzó el amor que Jesús tuvo a su Padre. Nadie. Pero de Él aprendemos. En Cristo aprendemos a amar al Padre, a Dios, como Cristo lo ama. La vida de Jesús en nosotros. Pablo amaba a Jesús, de verdad lo amaba. Y nosotros somos llamados también a eso si estamos en Cristo. Vaya conmigo en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5. 14, versículo 14. Y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para lo que vive ya no viva para sí, sino para aquello que murió y resucitó por él. ¿Se da cuenta cómo está diciendo? Y por todos murió para que los que vive ya no viva para sí, sino para aquello que murió y resucitó por él. Entonces, el amor de Cristo, cuando vemos la grandeza de Cristo, lo que ha hecho por nosotros los pecadores, nos constriñe para amarlo. Es decir, es algo espiritual que pasa en nosotros cuando el Espíritu Santo renueva nuestro hasta intelecto, todo lo que somos nosotros, la emoción, el corazón, y decimos, Cristo murió por mis pecados, yo soy un pecador, mira lo que he hecho a lo largo de mi vida, y el Señor del cielo dejó el cielo y murió por mí, y pagó el precio. Yo no lo merecía, lo único que merecía era perecer y ser destruido por Dios, porque tengo millones de pecados a lo largo de mi vida. ¿Y cómo es posible el dueño del universo que deje el cielo y que venga y mora por mí, sin que yo le deba nada a Él? Él no lo necesita, Él no me necesita a mí, pero lo ha hecho por mí. Decirle, ese amor me lleva, cuando veo y reflexiono, el Espíritu Santo me lleva a esa reflexión, me lleva a vivir una vida de entrega a Jesús. El amor de Cristo hacia mí, porque dice, no nosotros lo amamos primero, Él nos amó. Eso es lo mismo. Por eso lo amamos, porque Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Que entregó su vida a la cruz. ¿Y cómo nos amó el Padre? Que entregó a su Hijo por nosotros. Y eso nos constriñe, nos lleva espiritualmente, no nos fuerza a salvarnos. Si es, digo, yo le debo toda mi vida, lo debo a Jesús. Todo lo que vivo ahora en la tierra le debo todo lo que tengo es para Él. Vivo para Jesús, amo a Jesús, sigo a Jesús, obedezco a Jesús. No hay nadie como Jesús. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Creo en Jesús. Sé que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El único sabio Dios. De Él aprendo. Él es mi maestro. Sigo a Él. Él entregó su vida. El buen pastor, el que me guía, el que me ama. Entregó su vida. Me demostró que no necesitaba nada de mí. A pesar de todo eso, de lo que era yo, entregó su vida por mí. Murió por mi pecado. ¿Y qué puede haber en mí para no seguirlo? Solo si soy malo. Como dice la Biblia, me aborrecieron sin excusa, para decirlo. Entonces, no amarlo a Jesús después de ver eso, no hay ninguna excusa, hermano, nada. No amarlo, no seguirlo, ¿qué excusa podemos tener nosotros? Ninguna. Lo único que podemos hacer cuando escuchamos eso es seguirlo, amarlo, obedecerlo. Para mí vivir es Cristo y morir
es ganancia, porque Cristo lo dio todo por mí. Es decir, la vida eterna está en Cristo Jesús. Entonces es así como va una vida en Cristo y ser identificado por Él. No es hacer, es vivir para Jesús. Es vivir para Jesús. Que en un sentido es hacer, que hacemos cosas, pero no lo hacemos para ganar la salvación, sino lo hacemos porque lo amamos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es una vida real en Jesús. Y después va conmigo en Gálatas 2:20. Un poco más para adelante. Nos dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy claro aquí también cómo es la vida de un cristiano, que con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre está crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy identificado, es la vida de Jesús en mi vida, la naturaleza de Dios. Estoy colocado en Jesús, vinculado con Jesús, que lo ha hecho el Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estoy aquí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios nos contiene para hacer su voluntad. ¿Verdad? Es lo mismo que dice aquí. Veo que Cristo me amó, se entregó por mí, y vivo por fe en Él, porque nadie es más importante para mí como Jesús. Lo aprecio, quiero seguirlo. Para mí Jesús es muy importante. Quiero amarlo, seguirlo, obedecerlo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Así debería de ser nosotros. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacerlo. Y es como un niño chico que, me acuerdo cuando estaba yo chico, cuando estaba con mi abuelo, si me mandaba para traer un vasito de agua, estaba contento porque mi abuelo me ha dicho que lo traiga. Y que hago algo por él porque lo quería. Y con mi padre también en casa. Y esperaba, comía en la mesa, que me diga, trae un vaso de agua. Y cuando digo, un vaso de agua, y lo di, estaba muy contento. Estaba muy contento, serio. Es así. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque te amo, te quiero seguir, quiero hacer tu voluntad. Porque tú lo hiciste todo por mí. Entregaste tu propia vida, Señor. Tu sangre fue derramada en la cruz. Tu cuerpo fue partido en la cruz por mis pecados. Dejaste el cielo. Abandonaste, te negaste lo que eres. Y pagaste todo para que yo sea salvo y tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dime, para vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, ese es el ser identificado con Jesús. Estar en Él, conocerlo, amarlo, seguirlo, apreciarlo de verdad. No es solo decirlo con la palabra. ¿Por qué me decís Señor, Señor? Y después no hacéis lo que yo le digo. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Sabe por qué? Porque no me amáis. Porque si cuanto más me conocéis y me buscáis, más hacéis lo que yo le digo, porque deseáis hacer lo que yo quiero, porque me amáis. Y sabéis que yo siempre le deseo el bien, porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Y por qué el hombre no hace la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Porque es pecador. ¿Qué es pecador? No es, si Dios no pide lo bueno. Si tú miras los 10 mandamientos, yo no veo ningún fallo en él. Ningún fallo no veo. ¿Y por qué el ser humano no lo hace? Porque es pecador. Entonces cuando Dios nos cambia, cuando nos coloca en Jesús, nos capacita y nos hace más que vencedores. Como dice Pablo, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, eso es ser identificado con Jesús, estar en Jesús. Y voy a acabar en Juan capítulo 15 y terminamos. Juan capítulo 15. Dice aquí, en el versículo 4, Juan 15, versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, identificado con Jesús, estar en Jesús y entender lo que no es,
que el Espíritu Santo, que la naturaleza, la vida misma de Jesús, yo soy el pámpano, estoy colocado en el vid, produzco lo que el pámpano, lo que el vid es, las raíces, la naturaleza de ese vid. Es decir, la naturaleza de Jesús en nosotros, eso es ser unido, identificado con Jesús, hermano. Eso es lo que ha hecho espiritualmente Dios en nosotros y con nosotros. De verdad, no es juego de palabras, de verdad nos colocó en su reino. De verdad cambió nuestro corazón, nos regeneró con su poder, nos regeneró, gloria a su nombre. Por eso podemos vivir una vida de santidad. Y si hay alguna victoria de pecado real en nuestra vida, es porque Jesús en nosotros. Y estar unido con Jesús, eso produce la santidad. Entonces, le animo que no seamos religiosos y que tengamos una vida de unión, de comunión con Jesús, estar identificado con Él, amarlo y seguirlo y hacer su voluntad, porque es digno, maravilloso es nuestro Señor. Te digo en serio, nadie hay como Él. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. En esta tarde nos habla, Señor, nos cuida, nos santifica, Señor. Como dice tu palabra, tú eres el buen pastor, nunca nos abandona, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, esa palabra que sea de bendición, de edificación, Señor, que lo guardemos en nuestros corazones, Señor, y que lo apliquemos en nuestra vida, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor. Y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad en este mundo perverso, en ese mundo que hay muchos daños, Señor, hay muchos problemas, muchas dificultades, pero tú nos prometes en tu palabra que venceremos y nadie puede con tu iglesia. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.